Muy buenas tardes, buenas noches. Que Dios les bendiga a todos aquellos que se están conectando, aquellos que van a ver este estudio diferido también. Tengo la bendición y la oportunidad de poder compartir con ustedes sobre la palabra de Dios hoy día. El pastor se encuentra descansando, se tomó unos días de vacaciones y voy a compartir un estudio especial con ustedes que se encuentra en el libro de Gálatas, para que mientras se van conectando puedan buscar sus Biblias, puedan tomar su cuadernito de apuntes y podamos estudiar este capítulo 4 de Gálatas, lo que vamos a estudiar. Y así que los invito a que puedan inclinar sus rostros y vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, por esta tarde, la oportunidad que nos das de estar aquí conectados para escuchar de tu palabra. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos, por favor, a obedecer, a ser obedientes, Señor, a tu consejo. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de los que están conectados, a aquellos que están de vacaciones también, que sane a aquellos que están enfermos, que tú sigas trabajando en nuestras vidas, Padre. Bendice tu palabra, habla a nuestros corazones y te damos las gracias por este tiempo. Háblanos a través de tu palabra ahora, Señor, y ayúdanos a concentrar toda nuestra atención en ti y a olvidarnos de las otras cosas que tenemos pendientes de hacer para que realmente podamos retener tu consejo, Señor. Ministra nuestras vidas, háblanos, Padre, y bendice esta transmisión también, que no ocurra ningún problema, Señor, ni con ladridos de perro, ni que se caiga el internet. Por favor, Señor, ten el control de todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, voy a compartir con ustedes hoy día un estudio especial que se encuentra en Gálatas, el capítulo 4, y titula este estudio Un llamado a la libertad. Y un poco para contextualizarlo sobre qué es lo que pasaba en los Gálatas, voy a hablarles de algunas cosas que pueden ayudar a entender el contexto. Mientras esté dando el estudio, voy a ir hablando de otras cosas, voy a ir añadiendo otros datos históricos y otros datos del contexto en el que se estaba viviendo para no alargar mucho la introducción. Bien, esta carta de Gálatas la escribió Pablo al final de su primer viaje misionero, capítulo 13 y 14 de Hechos. Ahí se puede encontrar este relato. Y en este viaje misionero que Pablo hizo, si bien enfrentó muchos problemas y aflicciones, fue mucha la gente que conoció al Señor, muchos gentiles, o sea, muchos que no eran judíos, que hasta ese tiempo había sido el evangelio predicado principalmente a los judíos. Y Pablo, por llamado de Dios, predicó a quienes eran gentiles, a quienes no eran judíos. Mucha gente creyó. Él dedicó mucho tiempo, pasó mucho tiempo. Entonces, como dedicó tanto tiempo, y estos cristianos recibieron con tanta alegría la palabra y cambiaron sus vidas, eh, Pablo estaba molesto en este punto. Y esta carta es como un llamado de atención, porque ellos habían entendido el Evangelio, pero hubo un grupo de cristianos judaizantes que estaban intentando eh, tergiversar el Evangelio, diciéndoles que a través de la ley, de guardar ritos y las costumbres judías, es que ellos iban a poder ser justificados. Entonces Pablo le hace un llamado de atención. Incluso anteriormente le dijo, oh, Gálatas insensatos, ¿qué los fascinó para dejar de creer en la verdad? Pablo estaba molesto, por eso va a escribir esta carta y este capítulo en especial. Recordemos el título que le puse, un llamado a la libertad. Y uno de los más grandes problemas que estaban enfrentando los Gálatas en este punto es uno de los mismos problemas que enfrentamos hoy, y que es el legalismo. Y el legalismo viene cuando, cuando empezamos a creer que somos justificados ante Dios por las cosas que podamos estar haciendo.
por los ritos que podamos estar guardando, por las ciertas actividades en las que podamos estar participando, incluso por sabernos muchos versículos bíblicos de memoria. eh, Cuando nosotros creemos que nuestra justificación está en ese tipo de cosas, nos empezamos a transformar en unos legalistas, porque lo único que vamos a querer hacer es hacer cosas para ser justificados. Al hacer estas cosas solamente estamos aparentando que somos maduros espirituales, pero en realidad lo único que conseguimos al hacer ese tipo de cosas es volvernos nuevamente unos niños espirituales, unos inmaduros espirituales. Ese era el problema de los Gálatas. Cayeron en el engaño de los judaizantes, que era a través de cumplir la ley, iban a lograr ser mejores cristianos, hacer cosas, iban a ser mejores cristianos. Ellos estaban pensando que progresaban, pero en realidad estaban retrocediendo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es más que suficiente. Confiar en Él es más que suficiente para la salvación. Es lo único que necesitamos. Y el primer punto de este estudio, porque lo dividí en 3 partes y espero alcanzar a ver las 3 partes hoy, si no, continúo con la parte 3 el próximo miércoles, un llamado de esclavitud a libertad. Este es el primer punto, son los versículos 1 al 7. Y le puse entre paréntesis un subtítulo, un llamado a esclavos para ser herederos. Tengo otra versión aquí, la NBI, que es un poquitito más clara, que nos va a ayudar a comprender mejor, pero da lo mismo si tienen otra versión, pueden seguir la lectura, importante que puedan seguirla, que puedan tomar nota y que podamos retener todo, porque nuestra mente, nuestra memoria es frágil. Versículos 1 y 2. Dice, en otras palabras, quiero tener un poquitito ahí primero, porque en otras palabras está dando como una comparación a lo que ya venía hablando antes. Contexto un poco era lo que le estaba contando. Él estaba hablando de la esclavitud que tenían cuando eh, cuando estaban en la ley, en el antiguo pacto. A eso se refiere. La esclavitud que vivían en la ley. Y eso va a ser una comparación ahora que dice en otras palabras, versículo 1, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Versículo 2, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. De acuerdo con la ley romana, cuando los padres fallecían, los hijos que eran mayores de edad heredaban todas las pertenencias de sus padres. Incluso heredaban los esclavos que habían sido de sus padres. Heredaban todo. Pero no así los hijos que eran menores de edad. Si un hijo menor de edad quedaba huérfano, los que quedaban ellos quedaban bajo la custodia de un tutor, como dice aquí en el versículo 2. Alguien que era designado en el testamento de sus padres, de su padre específicamente, o bien, si no estaba esta indicación de quién iba a estar a cargo de él, la custodia de los niños menores de edad iba a recaer sobre un mayordomo o un administrador. El mayordomo, el administrador, era un esclavo de confianza que tenía el patrón, el dueño de todo. En este tiempo se ocupaba de tener esclavos. Y el administrador o mayordomo era el que tenía toda la confianza del patrón para hacer lo mismo que el patrón, la misma autoridad, pero nada le pertenecía. Bueno, esa autoridad quedaba sobre él, es lo que dice el versículo 2. Aunque estos hijos menores de edad, en la comparación que está haciendo Pablo, eran dueños de todo, no podían hacer uso de la herencia hasta que ellos cumplían la mayoría de edad, hasta la fecha que sus padres lo habían estipulado. En ese sentido, estaban en la misma posición que un esclavo, los hijos. Iban a ser herederos, iban a serlo a futuro, pero en este momento estaban en la misma posición que un esclavo y no había diferencia entre ellos. Los tutores, los ayos o guías que se mencionan aquí,
y en el capítulo 3 también se menciona, tenían el control de casi de manera completa del niño, de todo lo que él podía hacer. Eso es lo que está, la comparación que está haciendo Pablo con la ley. Versículo 3. Así también nosotros cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Aquí viene la comparación que está haciendo. Porque de la misma manera, antes del nuevo pacto, ¿cuál es el nuevo pacto? Jesucristo. Cuando nosotros conocimos a Jesucristo. Cuando los Gálatas eran menores de edad, eran herederos, pero no tenían derecho a nada. Esa es la comparación que está haciendo. En el original, el término principios de este mundo, o las cosas elementales, como lo dice otras versiones, se refiere a los elementos básicos del mundo, de la materia. La tierra, el aire, el agua y el fuego. Esta cultura en la que los gálatas se encontraban veneraba y adoraba a deidades falsas como los elementos, los 4 elementos. Eran dioses para ellos. Y probablemente muchos de ellos antes de llegar a Cristo tenían a estos dioses, al agua, al fuego, a la tierra, al aire, los tenían como dioses. Pero debido al contexto, es probable que Pablo esté aplicando este concepto a la ley, a las muchas ceremonias que bien elaboradas que los judíos tenían, que su cultura tenía, con énfasis en lo externo, con énfasis en los mandatos, en las reglas que el antiguo pacto estipulaba y que era apropiado, pero para ese contexto del antiguo pacto, porque el antiguo pacto era algo condicional. Tanto las religiones de los gentiles como la religión judía se basaban en intentos por alcanzar la aceptación de Dios. Eran intentos nada más. La vida bajo la ley fue una especie de esclavitud a la que los gálatas estuvieron ligados. Era una vida de esclavitud vivir bajo la ley. Era condicional. Tenían que cumplir cosas para obtener. Tal vez nosotros no adorábamos los elementos. Sería raro que alguno de los que estamos aquí haya adorado algunos de los elementos. El agua, la tierra o el fuego. Difícilmente alguno de nosotros perteneció al judaísmo, pero cada uno de nosotros tiene un trasfondo sin Dios. Cada uno de nosotros, al igual que los gálatas, antes de conocer a Cristo, vivía su vida a su manera. Antes de tener un encuentro personal con Cristo, estábamos esclavizados por todo tipo de cosas que lo único que hacían era apartarnos cada vez más de Dios. Y es importante que podamos ponernos en el lugar de lo que está hablando Pablo hacia los Gálatas. Ustedes eran esclavos de todo. Nosotros también fuimos esclavos, y bien, como les decía, no tuvimos esa vida adorando dioses paganos o algún perteneciente a alguna secta o al judaísmo, pero todos tuvimos que reconocer al Señor un día para poder ser salvos, aunque hayamos nacido en un hogar cristiano. El que dice que siempre fue bueno, está mintiendo, porque todos tuvimos que tener un encuentro personal con Cristo. Y desde ese momento hay un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. Y menciono esto porque es importante comprender que todos los intentos externos que nosotros podamos estar haciendo para agradar a Dios son solo una muestra de nuestra inmadurez espiritual. Nada de lo que nosotros hagamos nos va a hacer más justo ante Dios, porque es uno solamente el que fue justo, Cristo, y el que murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar. Así que tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Salvador. La Biblia en muchas partes dice eso.
pero ¿realmente lo estamos haciendo reconociendo a Cristo como nuestro Salvador? ¿O aún estamos esclavos de las cosas a las que estábamos atados antes? Versículo 4 y versículo 5. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ahora Pablo está comparando el momento plazo de que el heredero alcanza la mayoría de edad y es considerado como un adulto capaz de cobrar su herencia. Está haciendo esa comparación con el momento en que todas las promesas de Dios se cumplieron en Jesucristo. Y lo dice textualmente aquí. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Importante detalle. Para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. En el momento preciso, el momento perfecto, cuando se cumplió este plazo, porque fue un momento preciso, milimétricamente calculado, Dios envió a su Hijo al mundo. Lo envió como humano, como hombre, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Y con esto dio cumplimiento a la ley. ¿Y cómo rescató a los que estaban bajo esa ley? Cargó en sus hombros el castigo por el pecado que nosotros habíamos cometido, nuestra desobediencia. Él no cometió pecado, pero se sometió a la ley para poder identificarse con quienes vivían bajo la ley. Y a través de su muerte nos hizo libres de la ley, nos hizo libres de la esclavitud. Fue solamente su perfecta obediencia, la obediencia a Dios. Y la obediencia que Cristo tuvo a Dios es el fundamento sobre el cual nosotros somos declarados justos ante Él. Y no solo rescató a los judíos, sino que también rescató a los gentiles, a todos nosotros, nos rescató a nosotros. Dice en Romanos, capítulo 5, versículo 2 al 21, si quieren lo apuntan, que el pecado entró a un hombre, entró por un hombre al mundo. Y por ese pecado entró la muerte a toda la humanidad, pero también da la solución, la salida. También por un hombre pudo ser salvada esa humanidad por el sacrificio de Cristo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Otro versículo, Filipenses 3:9. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Dos versículos que escribió en dos cartas distintas el apóstol Pablo, que había comprendido muy bien de qué se trataba la gracia de Dios. Con el sacrificio, con el sacrificio de Cristo, este sacrificio redentor, Él nos rescató de estar bajo la ley, porque la ley solamente nos llevaba a la muerte, y pagó el precio de nuestro pecado con su vida. Tenía que ser con su vida, porque el castigo por nuestro pecado era la muerte. ¿Y para qué hizo todo esto? Es lo que estamos estudiando, a fin de que nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos. Porque antes no teníamos derecho a ser herederos. Íbamos a ser herederos, que es lo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas. Iban a ser, pero todavía no podían. Antes nosotros no teníamos derecho a ser herederos, pero Él nos adoptó y nos incorporó a su familia. Ahora somos parte de su familia. Versículo 6 y 7 dice, ustedes
Ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Bajo la ley romana, un hijo adoptivo disfrutaba y tenía los mismos derechos legales que un hijo biológico. Los mismos derechos. Aunque este hijo adoptado haya sido un esclavo, tenía los mismos derechos. Era considerado como un hijo más, con derecho incluso a ser heredero, igual que un hijo biológico, heredero de todos los bienes de su padre. Para realizar el trámite de esta adopción se requería de un testigo. Y en este caso también hay un testigo de esta adopción. Y es lo que dice el versículo 6. Ese testigo fue el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo es quien testifica en nuestros corazones. El Espíritu Santo, para que le tomemos un poco el peso a quién vive en nosotros, antes del antiguo pacto solamente habitaba en sacerdotes, en los reyes, en los profetas y en algunos de los jueces. Hoy el Espíritu Santo está en todo aquel que pide, que reconoce a Jesucristo como Salvador y pide la llenura de él. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Puede estar en cada uno de nosotros. Al momento que nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, lo importante es que nosotros también pidamos su llenura a diario, pidamos su dirección a diario. Abba es una palabra aramea que significa padre, pero no así simplemente padre. Implica algo mucho más familiar. Es la palabra padre, pero de una manera más cariñosa, como decir papito. De hecho, esto fue una de las palabras que ocupó Cristo cuando estaba en Getsemaní, ya a horas de entregar su vida. Abba Padre, papito. Dice en Marcos 14:36. Esto fue lo que dijo Cristo cuando estaba en Getsemaní. Dijo, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Este término Abba Padre denota intimidad. Y esto no era algo comúnmente usado en el judaísmo, pero Cristo nos dejó su ejemplo de cómo se relacionaba con Dios. Hay un hermano en la congregación, a mí me encanta cuando ora, porque dice de una manera tan especial, tan familiar, cuando empieza su oración dice papito. A mí me gusta mucho cuando escuchar eso, eh, porque solamente se logra con una intimidad con el Señor, poder tratarlo así, con ese cariño, papito, que se haga tu voluntad, papito. Imagínense, es Dios, el creador de todo, que nosotros podamos relacionarnos de esa manera con Él, papito, y que Él pueda vivir en nuestros corazones. Él vive en nuestros corazones. Como les decía, para los judíos no era algo común usar esta palabra para Dios, para nada. Pero nosotros como hijos adoptados de Dios, que somos hijos adoptados, que tenemos los mismos derechos que un hijo biológico, podemos tener esa intimidad la misma intimidad que Jesús tuvo con su Padre. Y es importante que nosotros aprendamos a relacionarnos de esa manera con el Señor, de esa manera íntima, de esa manera familiar, de esa manera especial con nuestro Creador, papito. Es importante que nosotros aprendamos a relacionarnos de esa manera. Debemos relacionarnos de una manera
personal, íntima, familiar, espiritual con Dios. Hablar a diario con Él. Estar en constante comunión con Él. Como cuando recién uno está, voy a poner un ejemplo de cuando yo estaba recién saliendo con mi esposa. Estaba durante todo el día hablándole, sabiendo, preguntándole cómo estaba. No era como solamente en la mañana decirle, hola Josie, ¿cómo está? Ya, qué bien. Y al otro día escribirle de nuevo para saber cómo estaba. No, era una relación constante. Con el Señor tenemos que relacionarnos de esa manera. No es como agarrar el teléfono y después cortar y dejarlo ahí y ya olvidarnos, ¿no? De manera constante. En Romanos 8:15, algo que escribió el apóstol Pablo, dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, a la ley, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Ese es el espíritu que nos adopta como hijos y que nos permite clamar de esa manera, Abba, Padre, Papito. No un espíritu, no recibimos ese espíritu que nos esclavice nuevamente a la ley. Nosotros no obedecíamos a la ley antes, pero no un espíritu que nos esclavice a lo que nosotros hacíamos antes de conocer al Señor. No, no tenemos ese espíritu que nos esclaviza al miedo, a, a la ley, al ritualismo, a la religiosidad, al tengo que hacer para merecer, para obtener algo condicional, porque no es algo condicional este nuevo pacto, que es de la gracia. Y esto es lo único que podemos hacer para, para acercarnos a Dios y para ser justificados. Creer en Él, reconocerle, relacionarnos de una manera íntima, de una manera personal. Esto es lo que Pablo quería que los Gálatas pudieran comprender, porque ellos habían partido bien, muy bien, y luego empezaron a caer en el engaño de los judaizantes que tenían que ellos les decían, tienen que hacer y cumplir ciertas cosas para poder agradar a Dios. Lo olvidaron lo que tenían que hacer, perdieron el blanco. Tenemos que aprender a relacionarnos de una manera personal. Pablo le dice eso a los Gálatas. Relaciónense de esa manera, son hijos adoptivos. Relaciónense familiarmente con su creador. Esto es algo que nosotros también tenemos que valorar, porque no merecemos, no merecíamos esta salvación. No hicimos nada para ganarla. Aquí nadie es mejor que otro. No existen más cosas para poder ganar la salvación, más cosas que otro hermano, no, todos somos igual de pecadores. Cristo tuvo la misma misericordia de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que ser humildes y ser agradecidos porque no merecíamos esta salvación y aún así tenemos la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación o para merecer la salvación. Y de eso se trata la maravillosa gracia del Señor. Si pudiéramos hacer algo para hacerla, entonces ya no sería gracia. Pablo dijo también, no por obras para que nadie se gloríe. Es la gracia. De eso se trata. Entonces, el primer punto, me gustaría retomarlo, puse un llamado de esclavitud a libertad, un llamado a esclavos para ser herederos. Los Gálatas eran esclavos de la ley, de su antigua vida, pero estaban siendo llamados a ser herederos. Nosotros éramos esclavos de toda clase de pecado. Estábamos amarrados al pecado, creíamos que estábamos libres, pero en realidad éramos esclavos del pecado. Teníamos una vida pasada
Cada uno de nosotros sabe a lo que estaba atado, pero fuimos llamados para ser herederos, para ser hijos adoptivos de Dios. Y somos llamados a relacionarnos de una manera íntima y de una manera personal con nuestro Salvador. Un llamado a la libertad, un llamado de esclavitud a libertad. Y el punto 2 de este estudio lo subtitulé, un llamado a no retroceder a la esclavitud. Y es desde los versículos 8 al versículo 11. Y en estos versículos, Pablo lamenta el retroceso espiritual que tenían los gálatas. Se lamenta. Dice el versículo 8 y versículo 9. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Pablo esto lo está diciendo, está haciendo un llamado de atención a los gálatas. Antes eran esclavos, adoraban a los que no eran dioses, pero ahora que conocen a Dios, más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren regresar a esos principios ineficaces, esos principios sin valor? ¿Por qué quieren volver a ser esclavos de ellos? Es el mismo llamado que tenemos nosotros. Conocimos a Dios. ¿Por qué queremos ser esclavos nuevamente del ritualismo, de hacer cosas para creer que somos salvos? Eso es un error. Recuerden lo que dije en la introducción, que eso es solamente una muestra de nuestra inmadurez espiritual. Solamente aparentamos ser maduros, pero eso es solamente ser inmaduro espiritual, creyendo que podemos ser justificados por lo que hacemos. Y peor aún, volviendo atrás. No podemos darnos el lujo de volver atrás, de volver a ser esclavos. La iglesia de los Gálatas estaba compuesta por toda clase de creyentes. Estaba compuesta por gentiles y estaba compuesta también por judíos. Los gentiles, antes de llegar al conocimiento de Cristo y de reconocerle como su Salvador, adoraban otros dioses, muchas deidades distintas, falsas obviamente, como ya lo mencioné en los versículos anteriores. Adoraban al agua, al fuego, a la tierra, al aire. Adoraban muchas deidades paganas, falsas. Recuerden, habían gentiles y habían judíos. Los judíos, si bien solo tenían a Dios, no se quedaban atrás porque ellos se jactaban de conocer a Dios, pero en la práctica a la mayoría de los judíos lo único que les importaba no era muy distinto a la adoración a los dioses paganos, porque lo único que les importaba era cumplir la ley, rígida, legalista. Solo les importaba el activismo, mostrarse, el ritualismo. Ellos decían que los gentiles y los paganos no conocían a Dios, pero en realidad ellos creían conocerle, pero estaban lejos de Dios, estaban completamente lejos. Pablo está usando un lenguaje muy duro en lo que está escribiendo acá. Hay una aplicación que quiero recomendarles, que les voy a mandar a través de los grupos después. Es de la Biblia, lectura pública de la Biblia se llama. Y es la Biblia dramatizada. Escuché el libro de Gálatas, un paréntesis, está en la traducción NTV. Y la voz la hace el mismo actor de doblaje que hizo la película de Pablo. Y le pone todo
el énfasis en las partes que Pablo está enojado o está triste, y de verdad que fue muy edificante poder escucharlo. Se llama Lectura Pública de la Biblia. Les voy a mandar después por los grupos de WhatsApp para que puedan descargarla, porque va a ser de gran bendición, estoy seguro, para cada uno de ustedes, como lo fue para mí también. Y ahí pude también, bien lo había leído en algunos comentarios, pude comprender lo duro que estaba escribiendo esto Pablo. Era un reto. ¿Cómo quieren regresar a esos principios vanos, sin valor? Quieren volver a ser esclavos de ellos. Estaba molesto porque dedicó mucho tiempo. Ellos habían sido salvos por gracia, por la gracia de Dios, y ahora estaban cambiando esa gracia de Dios, eso que ellos ni siquiera habían ganado, y la libertad que Dios les había dado a través del sacrificio de Cristo. Estaban cambiando todo eso por la circuncisión para alcanzar la salvación, o lo estaban cambiando por los ritos paganos o los dioses falsos. Se estaban desviando. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué? ¿En qué momento empezaron a desviar el camino? ¿En qué momento tú empezaste a desviar el camino? Empezaste a olvidar la esencia, la gracia de Dios, que Él te salvó, el sacrificio de Cristo. ¿En qué momento? ¿En qué momento pasó? Escuchaba, hablaba con unos hermanos que ya no están participando con nosotros, y me decían, eh, ahora puedo entender a los hermanos que dejaban de ir un tiempo a la iglesia, que dejaban de congregarse, porque yo ya no puedo volver, ya no puedo. No sé en qué momento me pasó, pero ya me alejé. Estoy viviendo esto, esto y esto otro. Y es triste, porque llega ese momento, no es un juego, no se puede jugar con la gracia, con la salvación, que nos empezamos a apartar un poquitito y después ya es muy difícil llegar. Muchas veces necesitamos un reto, necesitamos un remesón. Oye, congrégate. Y un llamado a atención también, que yo hice a través de esto a mí, incluso hermanos que ya no hemos visto hace un tiempo, darle una llamadita, mano, no te he visto, ¿qué ha sido de ti? Darle un mensaje, amarlos, saber de ellos. No permitamos que entre nosotros mismos nos empecemos a enfriar, empecemos a volver atrás, a las cosas que hacíamos antes. Qué triste, después de haber alcanzado esa salvación, de haber obtenido esa libertad en Cristo, volver a hacer las cosas que hacíamos antes, ser esclavos nuevamente del pecado. Porque, insisto, la gente de este mundo cree que es libre, pero en realidad no es libre, es esclava del pecado. El pecado esclaviza, no deja salir de ahí. Este último tiempo, estos últimos ya 2, 3 años que llevamos de pandemia, se ha visto de todo. Y el encierro que tuvimos tanto tiempo, la pandemia, todo lo que vivimos sacó lo peor y sacó lo mejor de cada uno de nosotros. En realidad sacó lo que había en nuestros corazones. Y ha habido personas que se han acercado mucho a Dios y han logrado madurar espiritualmente, pero hay otras personas que se han alejado de Dios, porque hay personas que les acomoda vivir más en la religiosidad. Muchos se acostumbraron tal vez a congregarse virtualmente. Hermanos, tenemos la posibilidad de congregarnos, de asistir los domingos, de estar en comunión, de orar, de alabar, de escuchar la palabra juntos, de vernos, de saber del otro. Tenemos esa oportunidad. No nos acostumbremos a esto de estar solamente a través de una pantalla estudiando de la palabra, ¿no? No podemos volver o creer que a través de rituales, a través de cosas que podamos hacer, vamos a ser mejores personas. No vamos a agradar más a Dios por eso. En realidad, si
Si estamos haciendo eso, estamos equivocados. Alguien dijo que la esencia de la idolatría es cultivar pensamientos de Dios que son indignos de Él. Todo pensamiento que nosotros, una imagen errónea, no la que es de la Biblia, una imagen que nos hagamos de Dios, que no es el Dios bíblico, es idolatría. ¿Conocemos realmente al Dios de la Biblia? ¿Nos aferramos a Él? Y si lo conocemos, aferrémonos a Él. Si decimos conocerle, aferrémonos. Hagamos lo que Él nos manda, lo que Él nos enseña en la palabra. Pongamos en práctica la palabra y no nos volvamos atrás. Piensen en esa pregunta, en lo que Pablo le estaba, el llamado de atención que le hace en el versículo 9. ¿Cómo es posible que quieran regresar? ¿Cómo es posible que quieran regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Por qué quieren volver a ser esclavos de nuevo? ¿Por qué? Versículos 10 y 11. Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Perdón, sale signo de exclamación. Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones de año. Temo por ustedes que tal vez me haya esforzado en vano. Vamos a poner un poquitito el énfasis de lo que Pablo quiere decir. Ustedes siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes. Tengo miedo por ustedes. Que tal vez todo el trabajo, toda la dedicación que puse haya sido en vano. El judaísmo, como dato, junto con la ley que tenían, que nosotros conocemos, la ley, tenía su propio calendario especial para celebrar días especiales, días sagrados, incluso tenían meses, estaciones del año, y a eso se refiere este pasaje. Está hablando en ese contexto sobre eso. Y la gran mayoría de estas ceremonias o estas fiestas religiosas ni siquiera era Dios el que se las había pedido. La mayoría de estas cosas, no. Ellos las habían impuesto, las habían puesto y después ya se transformaron en rituales que tenían que cumplir sí o sí. Y Pablo les está llamando la atención, porque ellos estaban abandonando al Espíritu por la tradición, por la costumbre. Al volver a estas cosas se estaban volviendo nuevamente a la esclavitud. Si tú empiezas a volver a tu vida pasada, estás abandonando el Espíritu. Eso es lo que pasa a nosotros también. Por eso Pablo a ellos les llama la atención, porque tenía miedo por ellos, temía por ellos, dice, temo por ustedes. Él invirtió tiempo, pero dice que tal vez su esfuerzo fue en vano, porque los Gálatas estaban volviendo atrás. Pablo aquí le está abriendo su corazón, está hablando con pasión, pero está hablando desilusionado. Como a muchos profetas en el Antiguo Testamento también les pasó. Hablaban sobre el arrepentimiento, esperaban que la gente reaccionara. Jeremías, por ejemplo. Y al igual que Pablo, no lo recibieron. No recibieron lo que ellos estaban esperando, que la gente pudiera arrepentirse y pudiera volverse al camino. Esta gente no quiso seguir el camino de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de que si estamos alejándonos del camino del Señor, podamos volvernos al Señor. Tenemos esa oportunidad. Estamos a tiempo. No sigamos alejándonos. Pablo no se lamenta por él ni por el Evangelio. Dice aquí que se lamenta por ellos. Temía por ellos. Y le seguía exhortando.
a pesar de que ya ellos aparentemente ya se habían apartado del camino, seguía exhortándole, porque Pablo era fiel al Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, ser fieles al Señor, ser fieles a su palabra, independiente del resultado que nosotros esperamos, resultado que nosotros desearíamos obtener, ser fieles al Señor y a su palabra. A veces es frustrante, porque sobre todo este mundo no quiere oír la palabra de Dios. Muchas veces vamos a hablar y no nos van a pescar. Ya empezaste a hablar. Otras veces no nos van a escuchar, tal vez porque tenemos un mal testimonio. Es algo que también tenemos que meditar. Pero la gente no quiere oír la palabra de Dios. La gente se rebela contra Dios. Yo me acuerdo del principio de cuando empezó el tema del COVID, de la pandemia. Muchas personas empezaron a congregarse virtualmente, a participar de todas las reuniones, se llenaban las reuniones. Muchos aceptaron al Señor, mucha gente nueva en los grupos de WhatsApp que tenemos en la capilla. Muchos se comprometieron con el Señor, pero ahora que ya estamos volviendo a la normalidad, la triste realidad, ahora que hay más calma, lamentablemente muchas de esas personas volvieron a sus antiguas vidas. Oremos por ellos, sigamos animándoles, sigamos exhortándoles en amor, para que puedan volver a los caminos del Señor, así como Pablo lo está haciendo. Dolido, pero lo hizo, lo estaba hablando. De repente por no herir, por no ofender, por no meterme, no lo hacemos. Pablo lo hizo, se comprometió con ellos, estaba triste, le dedicó tiempo. ¿Qué pasa? Porque se están alejando. Dios dijo a Ezequiel en el capítulo 2, versículo 7, le dijo, tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mi palabra. Lo mismo que nosotros debemos hacer, proclamar la palabra de Dios, independiente del resultado que podamos obtener, porque nuestra fidelidad es hacia el Señor. Hermano, hermana, no nos alejemos más del Señor. Relacionémonos de una manera íntima con Él. Pablo exhortó a los Gálatas a que se relacionaran de una manera íntima. Somos hijos adoptados, pero tenemos los mismos derechos ahora que un hijo biológico. Somos herederos. A través del sacrificio de Cristo somos hijos, somos herederos de la gracia. ¿Estamos avanzando hacia la libertad o estamos retrocediendo hacia la esclavitud? ¿Qué está pasando con nuestras vidas? Vamos a dejar hasta acá este estudio. La próxima semana seguimos con un llamado a avanzar hacia la libertad. Y los animo a que puedan meditar en eso. ¿Estamos avanzando hacia la libertad o retrocediendo hacia la esclavitud? ¿Estamos madurando espiritualmente o nuevamente estamos siendo niños inmaduros? Es bueno que pensemos en eso y que animemos también a nuestros hermanos que no hemos visto, que los animemos a que se puedan acercar al Señor. Y si tenemos que exhortarlos en amor, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque estamos en los últimos tiempos. Y es importante que podamos retomar el camino, afirmarnos en el camino del Señor. Vamos a orar para concluir. Gracias, Padre, te amo por la oportunidad que nos das de aprender más de ti, de estudiar tu palabra, de crecer. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos, por favor,
a no retroceder hacia la esclavitud, de lo que alguna vez fuimos, esclavos del pecado, de los vicios, de las cosas de este mundo, Señor, porque no queremos retroceder y por el contrario queremos avanzar hacia ti, reconociéndote como Salvador, relacionándonos de una manera íntima, de una manera personal contigo. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y llénanos de tu espíritu para poder parecernos más a ti. Ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor, y también a hablar de ti a nuestros hermanos, Señor, que ya no están participando con nosotros, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, sensible a la necesidad y darnos cuenta, Señor, cuando tengamos que exhortar a alguien, Señor, guíanos tú, Padre, y danos las palabras, Señor. Bendice esta congregación, bendice a cada uno de los que está hoy escuchando tu palabra y sigue siendo el centro de nuestras vidas, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad y te pido también que tú bendigas la ofrenda, Señor, a aquellos que van a ofrendar, diezmar, Señor, según tú lo has puesto en sus corazones, Señor. Sigue multiplicando y proveyendo para cada una de nuestras necesidades, Señor, en especial de la congregación, Señor. Bendice a aquellos que están en sus tiempos de vacaciones, de descanso, y líbranos de todo peligro, de toda enfermedad, Señor, y aquellos que están enfermos, dale sanidad pronto, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una muy buena noche. Y bueno, aquí en los comentarios del video vamos a escribir los datos de la ofrenda, de los diezmos para quien quiera hacerlo de manera voluntaria, según como el Señor lo haya puesto en su corazón. Que tengan un buen resto de semana. Nos vemos el domingo si Dios quiere. No olviden inscribirse, que tenemos aforo limitado, así que es importante que puedan inscribirse para que puedan asistir el domingo y podamos estudiar y alabar al Señor. Buenas noches, estén bien. Chao, chao.